SCP-127, a primera vista, parece ser una ametralladora MP5K estándar. Las pruebas han revelado que aparte de la cubierta exterior de acero, la totalidad del arma de fuego está orgánicamente viva. La munición del arma inicialmente parecería estar hecha de dientes similares a los humanos. Sin embargo, pruebas de ADN de las balas resultaron no coincidentes con ninguna especie de la Tierra. SCP-127 presenta dos configuraciones semiautomático y totalmente automático. Un gemido audible se puede sentir cuando se cambia entre las dos. Cuando se descarga a la recámara del arma, que por lo general aguante hasta 60 tiros, toma de 3 a 5 días para que vuelva a crecer un nuevo suministro de municiones. Los intentos de retirar el cargador han resultado en fracasos, pues este parece permanentemente conectado al arma. En estos momentos SCP-127 no parece ser capaz de reproducirse, los escaneos no han mostrado aparentes órganos reproductores, y no requiere ningún sustento más allá del agua, el calcio y las proteínas. SCP-127 fue encontrado originalmente en la casa de un señor cuyo nombre está omitido. El señor fue encontrado muerto de un ataque cardíaco en la noche del 17 de noviembre de 1991. Informes forenses indicaron que el señor murió alrededor de la medianoche del 8 de noviembre, pero no fue notificado desaparecido sino una semana más tarde. No se encontraron complicaciones o circunstancias inusuales que conduzcan a la causa de su muerte. Debido a su extensa colección de armas, la Agencia de Armas de Fuego y el FBI fueron notificados para recoger sus armas. SCP-127 fue descubierta durante su prueba y catalogo, e inmediatamente recolectada por agentes de SCP. Se puede decir que SCP-303, a pesar de no ser un ítem peligroso, sí puede llegar a ser uno de los más inquietantes de los que se tiene registrados en la Fundación. Testigos describen a SCP-303, o también llamado el portero, como una figura humanoide, desnuda, asexuada, con piel rojiza o marrón, que en vez de tener rasgos faciales de un humano común, cuenta con una cabeza dominada por una boca extremadamente amplia, con dientes exageradamente grandes. De esta boca se puede oír una voz jadeante, tan fuerte que puede ser escuchada a través de la mayoría de las puertas y objetos sólidos. El asunto con SCP-303 es que se materializara detrás de cualquier puerta cerrada, ventanal o cualquier entrada en la que al otro lado se encuentre un observador, elegido por el portero sin un criterio reconocido aún. Con estas condiciones, SCP-303 se quedará detrás de la puerta por un período indefinido de tiempo. Cualquier individuo que intente quebrantar la barrera de separación entre sí y el portero, sentirá un miedo paralizante, que durará hasta que 303 decida desmaterializarse, probablemente por temor a ser visto. El origen de este miedo aún no queda claro, pero parece tener relación con la aracnofobia o la ofidiofobia, teniendo su origen en el preconsciente de la mente humana, indicando que el portero no está induciendo miedo a sus víctimas a propósito. El portero no permite contacto visual a ningún observador, y en los pocos encuentros en los que se la ha visto, jamás ha sido más del 10% de su cuerpo. En casos en que la separación entre el individuo y el portero sea transparente, como en el caso de una ventana, niebla o hielo harán que se logre el mismo efecto.
SCP-303 tiene la extraña habilidad de deshabilitar temporalmente cualquier artefacto electrónico, haciendo imposible que cámaras le fotografíen o micrófonos capturen su voz. Una anécdota notable de un encuentro con SCP-303, corresponde a la vivida por un agente de la Fundación, el cual, durante una ducha, se dio cuenta que estaba siendo observado por el portero, pues este jadeaba increíblemente fuerte. Aterrado por el descubrimiento, accidentalmente golpea la cortina de la ducha, la cual se enreda brevemente en 303, revelando que este estaba a solo medio centímetro de la cortina, mirando de pie fijamente al agente. El agente reveló que estuvo aproximadamente 3 horas llorando en la esquina de la ducha, muerto de miedo, esperando a que el portero se desmaterializara. SCP-1471 es una aplicación gratuita para dispositivos móviles, que pesa 9,8 MB, llamada Malo versión 1.0.0 y puede encontrarse en tiendas de aplicaciones online. SCP-1471 no indica quién es su creador y puede saltarse de alguna manera el proceso de aprobación de aplicaciones y llegar directamente a la red de distribución. A pesar del uso de programas, SCP-1471 también tiene la capacidad de evitar su desinstalación del dispositivo. Una vez que SCP-1471 se instala, no aparecerá ningún icono o acceso gráfico para la aplicación. SCP-1471 empezará entonces a enviar imágenes al individuo mediante mensajes de texto cada 3 a 6 horas. Todas las imágenes contendrán a una especie de monstruo en el fondo o en primer plano. Este monstruo tiene la apariencia de una figura humanoide de gran tamaño con una calavera en forma de cánido y pelo negro. Tras la instalación de SCP-1471, el dispositivo móvil recibirá imágenes tomadas en localizaciones frecuentadas normalmente por el individuo. Tras 48 horas, las imágenes mostrarán lugares recientemente visitados por el individuo. Tras 72 horas, el dispositivo móvil recibirá imágenes del individuo en tiempo real con SCP-1471 muy próximo al sujeto. Los individuos con más de 90 horas de exposición a estas imágenes comenzarán a visualizar brevemente a 1471 fuera de su campo directo de visión, en superficies reflectantes o una combinación de ambas. La exposición continuada a SCP-1471 causa visiones irreversibles y sostenidas de la bestia. Los individuos en esta etapa han reportado intentos periódicos de comunicación visual por parte de SCP-1471, pero no han conseguido entender o comprender estas acciones. Actualmente el único tratamiento conocido para evitar el efecto de 1471 es eliminar la exposición a las imágenes antes de que transcurran 90 horas tras la instalación. Hasta la fecha, no se ha reportado ningún tipo de acción hostil aparente por parte de SCP-1471. Gracias por ver este vídeo. Si quieres ver más vídeos sobre la Fundación SCP, no te olvides de ver los 2 volúmenes previos disponibles en este canal, tanto como los vídeos hechos por mi amigo Crack de Crazy sobre algunos objetos de la Fundación.